desconocemos mucho del Sol. Sol sale por el 21 de junio por allá. Vamos a uno de los sitios arqueológicos más impactantes de América. Estamos viendo lo que fue una gran sociedad más compleja que la propia Roma. Cada nuevo avance suele plantear al menos otras 10 nuevas preguntas. Se levantan las manos con mucha fe, ¿no? Y se recibe la energía solar. El conocer de las estrellas, el conocer de los astros, el conocimiento, pues es una gratificación a la curiosidad. Afecta al ser humano lo que haga nuestra estrella, lo que haga el Sol. Decimos, por estos momentos es por los que vale la pena vivir. Nuestra vida sobre la Tierra está estrechamente ligada al Sol. ¿Es posible que algún día nuestra estrella madre comience a apagarse y con ello se extinga la vida sobre nuestro planeta? Todas las plantas dependen de la luz solar para producir su energía. Sobre ese maravilloso proceso de fotosíntesis se sustenta toda la cadena alimenticia de los seres vivos que pueblan el planeta. ¿Cómo sería un mundo sin sol? Esa es una idea que aterró a los pueblos precolombinos y por ello levantaron magníficos templos y ciudades en su honor. Pero un sol muy activo también puede ser peligroso. Deberíamos estar alertas ante el peligro de violentas explosiones solares que azoten nuestro planeta y destruyan nuestra vida tecnológica. Iniciamos nuestro viaje tras los secretos del Sol en Ciudad de México. Nos acompañará una mujer extraordinaria que ha dedicado su vida a compartir la ciencia con el gran público. Se trata de Julieta Fierro, autora de más de 20 libros, algunos de ellos incluso en lengua maya. Además de su labor de investigadora, Julieta busca rescatar el rico conocimiento astronómico de las culturas originarias de México, donde el Sol jugaba un papel central. Vamos a uno de los sitios arqueológicos más impactantes de América, yo diría. Es tan grande que los mexicas, cuando fueron y lo encontraron y lo vieron, pensaban que lo habían construido los dioses por su enorme magnitud. Por eso se llama Teotihuacán, el lugar de los dioses. Este era un valle
que tenía 80 manantiales. Todo era boscoso. Y había este flujo muy importante de otras culturas que venían a comerciar con los teotihuacanos. No se sabe qué idioma hablaban, no se sabe qué tipo de gobierno tenían, pero se sabe que eran personas que amaban la vida. En este momento estamos ingresando al sitio arqueológico de Teotihuacán. Estamos a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, estamos en el altiplano, la región volcánica, que es sumamente fértil porque las cenizas volcánicas contienen, entre otras sustancias fijadoras del nitrógeno y del azufre, que son grandes potencialidades para la agricultura. A ver, aquí tiene mi credencial UNAMITA. Mayores de 60 años, jubilados o pensionados. Yo soy mayor de 60 años. Estudiantes y maestros. Maestra, o sea, cumplo con varios de sus requisitos. ¡Qué padre! Estamos en uno de los sitios más importantes de Teotihuacán. Como ven, todas las estructuras están hechas a la mesoamericana. Talud, tablero, y después escalinatas. En la parte superior es muy probable que haya habido templos donde se desarrollaban diferentes cultos. Esta inmensidad no era un lugar de habitación, sino era un lugar de culto, mercadeo. Pues adentrémonos hacia la ciudadela, que es el nombre casual que se le ha dado, pero en realidad a la plaza de mercadeo. La técnica de ascenso a las diferentes pirámides era de costado, para nunca darle la espalda a los dioses. Aquí había un templo donde estaban los que ejercían el poder. Imagínense la suntuosidad de estar aquí rodeados de productos que venían de toda Mesoamérica para surtir a la grandeza de este lugar. Estamos en la mismísima calzada de los muertos. Nombre netamente mexica, pero una calzada teotihuacana que recorría este recinto de sur a norte. Nos vamos a acercar hacia el lugar donde está la pirámide de la Luna y a un costado la pirámide del Sol. Detrás tengo a una de las pirámides más altas del mundo y la segunda más alta de México. Es la pirámide del Sol. Dentro de la compleja arquitectura de la ciudad de Teotihuacán, la pirámide del Sol ocupaba un lugar clave. La pirámide se construyó a un costado de la calzada de los muertos, que recorre todo este monumental sitio de sur a norte. Desde la cima de la pirámide era posible observar la salida y puesta del sol, permitiendo así la cuenta del tiempo a lo largo del año, dando origen a un calendario muy preciso.
Era un conocimiento astronómico que otorgaba a la clase dominante un gran poder sobre el pueblo. Es un paseo obligado para los mexicanos. Y siempre que venimos, salimos enaltecidos. Decimos, por estos momentos es por los que vale la pena vivir. ¿Quiénes fueron los antiguos habitantes de Teotihuacán que dieron origen a estas maravillosas construcciones solo con la fuerza de sus manos, posiblemente durante varias generaciones? Los teotihuacanos pertenecen a un periodo mucho antes de que la cultura azteca tomara lugar aquí en el centro de México. La cultura teotihuacana, que es la hacedora de esta gran ciudad, fue responsable de difundir los conocimientos que llevaban aquí en México prehispánico 1000 años antes, hechos por otras culturas. Tuvieron que pasar casi 600 años después del abandono de esta ciudad para que otra gran cultura, que en este caso es el imperio mexica o azteca, como algunos lo llaman, tomara el control del centro de México. Más o menos ahí por el año 100 o 50 después de Cristo, existe una gran actividad volcánica en los alrededores. Y la gente que vivía allí viene huyendo del desastre natural que provoca la erupción del volcán Xitle. Esta gente viene huyendo y viene buscando refugio en un área donde ellos tengan suficiente cantidad de alimentos, pero lo más interesante de esto es que parece ser que también vienen buscando la protección de un antiguo santuario. Este antiguo santuario está exactamente debajo de nosotros, debajo de la pirámide del Sol. Existe una cueva que pues, se conocía desde el principio de su historia. Esta cueva baja 6 metros en profundidad y recorre casi 99 metros. Al final de estos 99 metros, esta cueva se divide en 4 pequeñas cámaras, formando lo que algunos consideran una flor de 4 pétalos. Sobre esta cueva, imagínate, se levanta en sus inicios de la ciudad la pirámide del Sol. A ver cómo estás excavando el tercer piso de estuco que cubría todo este cuarto. Lalo, mira, sí me gustaría que vieras, por ejemplo, atrás de ti, se puede observar el nivel de petate natural de roca madre, sí. Se parte para elevar el nivel de piso para la primera ocupación, que es este precisamente. Aguas con eso, sí. De la Cruz Roja queda lejos. Los antiguos teotihuacanos y también los mayas eran grandes observadores del cielo, tanto del cielo diurno como del cielo nocturno. Muchos de los edificios están asociados al paso del sol. Uno de estos indicios es el hallazgo de una cueva, precisamente aquí, atrás de lo que sería la pirámide del Sol, de lo que es la pirámide del Sol. Esta cueva se conoce como una cueva arqueoastronómica. Una vez que se exploró, se halló una pequeña estela cuya sombra desaparece exactamente en los solsticios de invierno. Entonces, estas cuevas son marcadores para la élite teotihuacana de conocer en qué época del año se encuentran y cuál es el día más corto, el día más largo, dependiendo del solsticio. Todas las culturas prehispánicas, en cierta forma, miraron al cielo. Ellos observaron el cielo celeste, se quedaron maravillados de ver las estrellas, el sol, los planetas moviéndose. Y lo que a mí más me maravilla es que sin algún artefacto, sin algún conocimiento, digamos, técnico que actualmente tenemos nosotros, hayan llegado a conocer, tal vez hasta más exactamente que nosotros, el rango del año solar.
Pensemos que las grandes pirámides, tanto de la Luna como del Sol, posiblemente es una referencia, una analogía a este árbol sagrado donde el templo está cercano a los cielos, a los niveles celestes. Las plazas son este mundo terrenal y las diferentes cuevas. Una gran característica de Teotihuacán es que tiene muchas cuevas. Está referenciando el inframundo. Estamos viendo lo que fue una gran sociedad que para su momento tal vez fue más compleja que la propia Roma allá en Europa. Teotihuacán no tuvo parangón con otra ciudad, ¿sí? Teotihuacán es única, no se construyó ni antes ni después algo igual. Después de descubrir la importancia del sol en la imponente ciudad de Teotihuacán, Julieta nos recomienda explorar otro sitio lleno de misterios. Un lugar donde todo pareciera girar en torno al sol y que nos revela la importancia que tenía este astro para las culturas originarias de América, mucho antes de la llegada de los españoles. Tenemos el enorme placer de estar en Malinalco, en este sitio arqueológico tan relevante para la astronomía y para otras cuestiones culturales. Toda la zona arqueológica de Malinalco está situada dentro de una ruta que va hasta el Océano Pacífico. Y este es uno de los templos más importantes porque aquí se concentraban las relaciones de poder. Se piensa que incluso aquí se recibían tributos y lo más importante que hubo un tiempo en que lo dedicaron a la educación militar. Y además era la edad de piedra, no había metales, no había animales para carrear las cosas. Y es un tallado finísimo, es increíble. Después no se veía así, estaba estucado y pintado, o sea, eran lugares espectaculares. Ahora podrían parecernos un poco exagerados porque estamos habituados a que las ruinas son grises, pero incluso las estatuas griegas de mármol estaban pintadas. Es un templo monolítico, se le llama así porque está labrado en una sola pieza. El cerro fue devastado con cinceles de roca, de una piedra más dura, hachuelas, que se le llaman andesitas. El templo monolítico tiene su particularidad de que fue labrado con una idea que es el de manifestar el poder imperial mexica con uno de los templos parecidos a los que ellos tenían en la Ciudad de México. A nivel mundial, todos esos templos monolíticos generalmente son tumbas o son templos para la meditación, para la religión. Y en este caso, este es el único templo en donde se supone que se hacían eventos, actividades de tipo militar, como es la graduación militar, la graduación de los guerreros. Esta es la representación de una serpiente con las fauces abiertas, donde destaca la lengua hacia el piso,
una lengua bífida, tiene los dos piquitos, y después los colmillos que se representan con estas protuberancias, son dos, los tiene en ambos lados, también allá se observan. Tiene el ojo, que es esta parte, el lobo del oído, que la tienen las serpientes, y es una alegoría para el guerrero que va a ingresar, que se ha ganado el derecho de poder estar en este lugar. Si nos fijamos en el fondo del altar semicircular, vemos un águila. Es una representación del día, del sol. Y en el fondo se ve otro jaguar, se ven sus manos, sus fauces, su cara, que era una representación nocturna. Ellos son el pueblo del sol. Creen que son el pueblo elegido para ser sus representantes en la tierra. Nosotros mantenemos al sol en su diario peregrinar. Entonces en el día nace porque nosotros le dimos de comer y de beber. Y en la noche tiene una lucha muy seria en el inframundo y por eso nosotros tenemos que alimentarlo para que renazca al día siguiente. Entonces, como ellos se creían realmente que esto pasaba, empezaron a emprender las guerras para obtener la sangre de sacrificio y poder alimentar al sol. Este monumento está dedicado al día y a la noche. A mediodía el sol entraba por el cenit y lo que había en la parte superior de esta techumbre era un agujero. De tal manera que cuando el sol se elevaba, iluminaba a una de las 3 serpientes que están dentro del altar semicircular. Conforme el sol avanzaba a mediodía, se iluminaba la figura central, la escultura del águila en el centro, y en la tarde se iluminaba la tercera águila. El templo monolítico Malinalco es el que recibe la mayor preocupación de nuestra parte. Presenta fisuras, grietas naturales del cerro, presenta la lluvia misma que es natural que le caiga. En eso estamos por ahora y sí muy preocupados de tratar de mantener la conservación, que es nuestra principal obligación, heredarle las ruinas a las siguientes generaciones de la mejor manera posible. Nos maravilla el avanzado conocimiento que alcanzaron estos pueblos. ¿Cuánto de este patrimonio sigue vivo hoy en día en el continente americano? ¿De qué manera las nuevas generaciones continúan conociendo y descubriendo al sol? Para responder estas preguntas, viajamos a Bogotá, Colombia. Ahí funciona uno de los planetarios más modernos de América Latina, donde se realiza una valiosa labor educativa entre los más pequeños. Pensando por dónde es que sale el sol para podernos ubicar bien. ¿Por dónde sale el sol? Oriente. Excelente. Desde Colombia vemos el cielo del sur y el cielo del norte. Vemos todo el cielo. Los indígenas se reunían en torno a esto para poder hacer sus rituales y poder medir la hora. Ya casi se produce la sombra, mírenla. Esa sería la sombra.
Desde la antigüedad nos parece que todo gira a nuestro alrededor, incluyendo el Sol. Pareciera que fuéramos el centro del mundo. Por eso los modelos cosmológicos antiguos eran geocéntricos, porque nuestros sentidos nos dicen eso, es nuestra primera experiencia. Pero claro, hoy ya sabemos que no somos el centro del sistema solar, el planeta gira alrededor del Sol y ni siquiera es el Sol el centro de nada, sino que este gira alrededor de la galaxia que llamamos Vía Láctea. Miramos hacia el norte y si estiramos la mano hacia el oriente, lo siento, Samu, hacia el oriente, ese puntito del oriente, el sol sale por ahí solamente el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Solamente esos días. ¿En tu cumpleaños? Eso se llama equinoccio. Y si sale por allá, el sol, miren lo que hace. Se hace así, ay, y se oculta por el occidente y ese pedacito se llama Trópico de Capricornio. El Sol es uno de los astros más exaltados en todas las mitologías del mundo. Es evidente el papel que él juega como dador de vida, dador de luz, de energía, y siempre ha tenido ese papel como un ente masculino, energía, fuerza y luz, el creador. Este tiende a venir hacia acá. Entonces esas son las 9. Y miren que para que se mueva 1 hora, el sol tiene que moverse en el cielo 15 grados. Y cuando el sol llega al norte son las 12 del día. Esa es una excelente pregunta. Háganse acá en círculo alrededor de nuestro gnomo. Y sabes que para calcular que este reloj de sol nos sirva perfectamente para todo el año, sí tiene que pasar a las 12 justamente por el norte. Y miren que si hacemos esa lineecita otra vez, el sol sale por el 21 de junio por allá y se mueve así como hacia el norte y se oculta por el occidente, ese caminito que hizo es el Trópico de Cáncer. La salida del sol en ciertas fechas claves a lo largo del año sigue dando origen en todo el continente a grandes celebraciones, cuyo origen se remonta a cientos e incluso miles de años. Una de las fiestas más emocionantes y sobrecogedoras ocurre en Tiwanaku, Bolivia, para el solsticio del invierno del hemisferio sur. Estamos en la parte norte de la Puerta del Sol, ¿no? La parte principal de este templo, que lo que estamos observando en su mayoría son 3 templos importantes, donde mayormente están orientados astronómicamente, es decir, norte a sur, de este a oeste. La Puerta del Sol sería un calendario adecuado para los tiwanacotas. Es decir, están las 4 estaciones que tiene. Es decir, el 21 de junio para nosotros representa el Año Nuevo Andino Amazónico, que empieza en la mañana a salir y se conecta con la Puerta del Sol. Mañana nos visitan bastante la gente acá, es decir, esta noche ya llegan a partir de 10 de la noche. Mucha gente se va a congregar en Tiwanaku. ¿Por qué razón? Porque estos templos tienen energía y vienen a recibir energía en la mañana. Es decir, acá van a ingresar las personas a las 5 de la mañana.
celebra el Año Nuevo Aymara andino amazónico en este marca Tiwanaku, ¿no? El centro cultural de la humanidad, donde realmente todas las autoridades originarias, ¿no? Acordando el retorno del sol del Vilcacute, 5.521 años, entonces eso se ha celebrado hoy día. Okanawa sui taskanaka machak tiempo sasa. Stanoa Ukap Castellanaronos Stanoa Untipan paz, tranquilidad, libertad, armonía. Creemos, ¿no?, que los rayos solares, ¿no?, da energía, ¿no?, en este lugar, lo que es Acapana, el templo Calasasaya, ¿no? Entonces cuando se levantan las manos con mucha fe, ¿no?, y se recibe la energía solar, ¿no?, es potencial para el ser humano, ¿no? Entonces, y eso nosotros lo que estamos celebrando en este tiempo. Es una fecha importante para las culturas del país, para las culturas indígenas sobre todo porque durante miles de años han sido pueblos que por la práctica de la agricultura y el pastoreo han requerido de conocer exactamente estos ciclos que tienen las estaciones y en qué fecha se marcan estas estaciones para entender cómo manejar la producción agrícola, el tiempo de cosecha, el tiempo de siembra, etcétera. Muchos países, incluso de la región que nos rodean, no han logrado conservar, como lo ha hecho Bolivia, ese valor cultural, esa riqueza cultural, la diversidad cultural que tenemos y la capacidad de convivir que tenemos en esa diversidad. La mayoría de los países han cometido una especie de suicidio cultural porque han decidido rechazar o desechar su origen precolonial, su identidad indígena. El fuego ha traído al hombre desde tiempos inmemoriales y siempre el sol se lo asoció con el fuego. Por mucho tiempo los astrónomos, en su absoluta ignorancia de dónde sacaba su energía el sol, creyeron que el sol era una fogata como esta que tenemos aquí. Sin embargo, cuando empezaron a mediados del siglo XIX a hacer cálculos, si el sol fuera una fogata,
por inmenso que es el Sol tiene 330.000 veces más materia que la Tierra. Si el Sol entero fuera de carbón de piedra o de palito, ardería en 150 años. Hoy día sabemos que el Sol va a vivir 5.000 millones de años más. El combustible que tiene el Sol y en el lugar donde lo quema, el Sol no quema el hidrógeno en toda su extensión, solo en el centro. El motor del Sol está en el centro, en el núcleo, el corazón del Sol. Ahí está a 15 millones de grados y va a quemar hidrógeno en helio por 5.000 millones de años más. El Sol, tal vez una de las cosas más curiosas que tiene, es que no es una bola sólida, tampoco es una bola líquida. El Sol es una nube de gas, es una gran esfera de gas. El Sol, en principio, podríamos atravesarlo. Ahora, claro, la temperatura en el Sol, en la parte que sale la luz, tiene 6.000 grados y en el centro tiene 15 millones de grados. La última escala de nuestro viaje por Iberoamérica nos lleva hasta las Islas Canarias, en España. Aquí, un grupo internacional de investigadores busca desentrañar los misterios del Sol, usando la más moderna tecnología. El observatorio del Teide fue el primer embrión de lo que hoy constituye el IAC, el Instituto Astrofísico de Canarias. Un lugar único con unas condiciones excepcionales para hacer astronomía. Grupos líderes en Europa vieron que había unas condiciones únicas para instalar sus grandes telescopios en un lugar europeo, sin ir muy lejos de lo que es Europa. Convencidos de la calidad de los cielos de Canarias, los alemanes construyeron los primeros telescopios solares, los suecos, poco después los ingleses, un país con una tradición astronómica muy antigua y muy importante, empezaron a instalar sus telescopios en esa isla. Nuestro planeta sufre todo el tiempo el embate de grandes erupciones y violentas llamaradas solares. ¿Cuál es el riesgo que corremos? ¿Es posible que la vida pudiera llegar a terminarse por estas grandes explosiones? Para responder a este tipo de preguntas, se construyó en el Teide un nuevo telescopio solar llamado Gregor, que es uno de los más grandes del mundo en su tipo. El Gregor es un telescopio de última tecnología, un telescopio solar, que aúna los avances más importantes hoy en día en instrumentación para la astrofísica solar. Combina un diseño ligero de estructura, un telescopio grande para lo que es el Sol, 1,5 metros de diámetro. Recordemos que el Sol brilla mucho y a veces tenemos demasiados fotones provenientes del Sol. Y esos fotones y esa luz producen una gran cantidad de calor en el sistema. Luego no es obvio hacer grandes telescopios solares. El espejo, el ojo, digamos, de ese telescopio es de 1,5 metros de diámetro, el tercero mayor del mundo en la fecha, y la tecnología que tendrá detrás, es decir, los ojos que analizarán esta luz también son realmente instrumentos de primera línea.
a medida que cambiamos el filtro con el que miramos el Sol, vemos otros aspectos del Sol. En concreto, vemos que hay una capa por encima de esa visible del Sol, muy tenue, y que allí se produce una actividad constante. El Sol está constantemente cambiando en cuestión de segundos, de minutos. Hay explosiones, hay erupciones, cantidades de gas y de partículas son arrojadas hacia el medio interplanetario, alcanzando la Tierra. El Sol es un objeto realmente vivo. Las observaciones realizadas en el Teide permitieron descubrir que el Sol continuamente está dilatando y contrayéndose, como un verdadero corazón humano que late. Pero en vez de latir unas 60 veces por segundo, como en el caso de una persona, el Sol late cada 5 minutos. Pareciera que nuestra estrella madre estuviera llena de vida. Con razón el Sol despierta tanto respeto y veneración desde tiempos ancestrales hasta el día de hoy. Ahora mismo estoy alineando el celostato para que entre dentro de la habitación. O sea, el Sol se refleja en este espejo primario plano y del primario se refleja este secundario. El Sol sin magnificar, con el tamaño real que tiene. Y de aquí lo alineo con el tubo del telescopio que hay en el interior de la sala. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente estudiar el comportamiento de las manchas solares a lo largo de un ciclo solar, en el máximo de un ciclo solar, que son cada 11 años. Las manchas solares son como volcanes, entonces son como expulsiones al exterior y no como, por ejemplo, en la Tierra, que vemos el volcán formándose, expulsa lava, pero casi siempre mantiene la forma, ¿no?, externa de un picacho y arriba saliendo como una chimenea. Aquí viene la mancha, deforma, rompe la fotosfera, que es un fluido plasmático, y todo ese material lo echa hacia el exterior del Sol. Las manchas solares se producen en los trópicos. O sea, si este es el Ecuador, a ciertas latitudes del Sol es en donde se produce el nacimiento, desarrollo y muerte de las manchas solares. Here we are in the observer room of the telescope, at the very bottom of the telescope, and as I said, here we can see the big sunspot I am observing right here at the moment, and you can see it looks like an eye. Yeah, here we have the dark part of the sunspot where we have big magnetic fields, and here we have the surroundings where this hot gas plasma, it's 6,000 Kelvin or degrees hot, is pushed away from the magnetic field. Esas lenguas de materia al final se rompen en el Sol, son muy grandes, y liberan un viento acelerado de partículas. Nosotros observamos el momento de la explosión. La luz tarda unos pocos minutos en llegar a la Tierra, pero esas partículas van viajando a velocidades muy altas, pero suelen tardar entre 1 y 4 días en llegar a la Tierra. La Tierra sería un planeta inhabitable si no tuviera una atmósfera, porque esas olas, esos vientos de partículas y radiación no permitirían la vida en la Tierra, igual que hace la vida imposible en otros planetas. ¿Qué pasa? Que la Tierra tiene atmósfera y esa atmósfera nos protege, pero encima la Tierra tiene un campo magnético. Hay un polo norte geográfico y un polo sur. La Tierra es como un imán.
Entonces, la coraza magnética de la Tierra y la coraza atmosférica hace que estemos muy protegidos de esos impactos. Pero digo, son fenómenos de una magnitud de energía que liberan fuera del concepto humano. Tan solo esos arcos que vemos en el Sol que se forman de materia, esos arcos típicamente pueden albergar 10 tierras. Recordemos que en el diámetro del Sol podríamos colocar 100 bolitas como la Tierra. O lo que es lo mismo, si abriéramos el Sol por arriba y arrojásemos bolitas como la Tierra, podríamos arrojar más de 1 millón de bolas de la Tierra para llenar el Sol. El Sol es un astro que todas las civilizaciones, desde las más antiguas hasta la actual, han sentido una curiosidad, un asombro también, a veces un miedo, en saber por qué el Sol estaba allí, qué hacía, cómo iba a influir en sus vidas, si al día siguiente iba a salir. Todo ese tipo de preguntas han motivado la curiosidad de la gente. Y la curiosidad es quizá el arma más importante que tiene el ser humano. Hay que saber convivir con el Sol. De pequeños aprendemos a convivir con nuestra familia. A veces es un entorno al que no le encontramos el gusto, pero tenemos que aprender a convivir con la familia, ¿no? Pues bueno, con el Sol creo que es lo mismo. Desconocemos mucho del Sol. El comportamiento global del Sol todavía es un misterio, ¿no? El disfrutar de cada amanecer, de cada puesta de sol y viendo esa estrella, ese objeto fascinante en su estudio, pero también que te llega a tocar un poco tu sensibilidad. Sí siento una admiración especial por mi estrella, por el Sol, por lo que he conocido y también por lo que he sentido con él. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? El conocer de las estrellas, el conocer de los astros, el conocimiento, pues es una gratificación a la curiosidad para tener sentido de por qué estamos aquí, ¿no? El Sol se coloca en el centro de nuestro pequeño universo, que es el que nos afecta. No hay ningún fenómeno que ocurra en el cosmos que nos afecte realmente a la Tierra. Las grandes supernovas, las galaxias que chocan, todo eso realmente no afecta al ser humano. Afecta al ser humano lo que haga nuestra estrella, lo que haga el Sol. Y en ese sentido el Sol sigue teniendo un punto de relevancia único en lo que interesa al humano.